Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Esto es Negocios con Valor y este es nuestro primer podcast en donde tú vas a poder saber de temas de coyuntura analizados justamente por grandes especialistas. En esta primera emisión de Negocios con Valor, pues vamos a hablar de un tema que está justamente en la coyuntura a nivel nacional. Vamos a tener los efectos de la reforma judicial en el comercio exterior. Por eso hemos tenido la tarea de buscar a los mejores especialistas y creo que lo hemos logrado, y por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a Yasmín Martínez Mezquita, especialista en comercio exterior, y al contador público Ricardo Mendoza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en nuestro primer episodio de Negocios con Valor. Quisiera empezar esta conversación para el público que nos ve, para ti que nos estás viendo, con un poquito de análisis justamente de esta reforma. Ha sido un tema que se ha estado manejando desde diversas aristas de la sociedad mexicana, pero aquí nos llama mucho la atención el punto de vista del comercio exterior. Desde su punto de vista, si me lo permites, Ricardo, voy a empezar con las damas. ¿Cuál sería entonces esta primera vista de la reforma judicial para el comercio exterior, mi querida Yasmín? Muchísimas gracias. Primero, muchísimas felicidades por este primer programa. Es un honor estar aquí. Estamos de manteles largos. Pues, en primer lugar, es importantísimo que pongamos sobre la mesa el hecho de que, un Estado puede tener su sistema judicial, somos soberanos, y puede elegir el sistema judicial que considere más viable. ¿Qué sucede en materia de comercio internacional? Y es muy importante remarcarlo, que mediante la firma de estos tratados de libre comercio, México se compromete con sus socios comerciales a mantener un sistema jurídico imparcial e independiente. Entonces, ¿qué va a suceder? Por sí misma puede ser que la reforma judicial no sea violatoria, pero ¿qué va a suceder después de? Si por alguna razón tenemos jueces que no son independientes, que no tienen la capacidad suficiente, por eso tenían una carrera judicial, la capacidad suficiente para conocer de los asuntos, entonces ahí sí vamos a comenzar a tener una falla en el sistema que va a perjudicar en los compromisos internacionales que ha adquirido México a lo largo de estos años y que hoy en día vemos plasmados en tratados internacionales como el TEMEC o en TIPAT, y compromisos en materia de inversión, competencia económica, contratación pública, en materia laboral. Todos estos compromisos que si quieres después vamos ahondando poco a poco, es donde si no tenemos un juez imparcial y que conozca del tema, entonces ahí sí podríamos entrar a una violación de estos tratados de libre comercio. Por supuesto, un punto de vista interesante de Yasmín. Ricardo, ¿tu punto de vista? Pues muchas gracias y también muy contento de estar aquí con ustedes en esta primera emisión. A mí me gustaría puntualizar que la reforma judicial, y que desde mi punto de vista es mal llamada reforma judicial, es más bien una reforma al mecanismo de selección de los jueces, termina por impactar absolutamente todas las áreas del Estado de Derecho. El comercio exterior y el comercio internacional, desde luego, no son la excepción. Y para recapitular algunos puntos esenciales de la reforma judicial, y partamos de esas premisas, lo que se está reformando es medularmente, decía yo, el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros de la Corte y también del Tribunal Electoral. Y esto impacta el sistema de impartición de justicia que realmente se modificó en el 94, ¿no? Desde el 94 no habíamos tenido una reforma que estructuralmente modificara los mecanismos de impartición de justicia en el país. Y precisamente el punto álgido es el que anunciaba Yasmín, que es, digamos, esta falta de requisitos formales y sustantivos que garanticen la formación de los juzgadores y de las juzgadoras. Ahora le llamamos personas juzgadoras, y eso termina por impactar directamente la impartición de justicia. Y aquí han hecho muchas veces la precisión, y que yo concuerdo y suscribo, de decir que la independencia judicial y la garantía de que los jueces estén preparados y sean independientes no es un privilegio del Poder Judicial, sino que es un derecho de los gobernados. Okay. Es un derecho de aquellas personas que accedemos al Poder Judicial a buscar que se nos escuche
y que se nos venza en todo caso en juicio. Entonces, esta falta de requisitos, insisto, tanto formales como sustantivos, impactan absolutamente todos los ámbitos de impartición de justicia, porque esto aplica para todos los niveles de impartición de justicia y también para todas las materias. Entonces, insisto, y con esto empezaba, el comercio exterior no es una salvedad, y por otro lado, ya en nivel de compromisos internacionales, efectivamente, está muy platicado y muy analizado que las garantías de independencia judicial solamente pueden ser efectivas a través de mecanismos de selección de perfiles adecuados para cumplir con esos puestos, pero no solo eso, no solo es que llegue la persona más capaz, es que tenga las condiciones económicas, jurídicas, personales incluso, de seguridad personal y familiar, para poder llevar a cabo su encargo con absoluta diligencia y con tranquilidad de que, pensemos nosotros, un juez en materia penal que mete a la cárcel o que decide dictar un auto de formal prisión en contra de un narcotraficante pues de gran envergadura, pues desde luego tiene que tener la certeza de que no va a haber represalias físicas ni amenazas en su contra, ¿no? Sin lugar a dudas, este tema de la reforma judicial es muy amplio. Han dado ustedes dos un panorama bastante completo justamente en esta introducción, pero a mí me gustaría dirigir un poquito la conversación en este sentido de que los tres países, justamente ya hablando específicamente en comercio exterior, estamos entrando en etapas de cambios muy importantes. Estados Unidos está por empezar pues una etapa nueva, ¿no? Está por empezar y por reafirmar justamente una nueva administración. Canadá tiene problemas en estos momentos al interior también de su estado. México, por supuesto, está en una etapa de evolución. A mi modo de parecer, y aquí viene la pregunta directa, Yasmín, ¿crees que las instituciones, por supuesto, los empresarios y el gobierno deben de cerrar filas con esta reforma para dar mayor certeza al comercio exterior en México? Es decir, para ser todavía más atractivos en materia de comercio exterior, a pesar de todo lo que se está vislumbrando con la reforma. Definitivamente sí. Lo acabas de mencionar también al inicio. Estamos en un momento coyuntural, no solamente en México, sino en el resto de los países. Tenemos un país vecino, como es Estados Unidos, que apenas acaba de anunciar, por ejemplo, un aumento de aranceles al 25%, porque México está pasando por conflictos en materia de migración y conflictos en materia del crimen organizado. Y eso, a su vez, justo apegado a tu pregunta, por supuesto que impacta en las inversiones extranjeras. ¿Cómo cerrar filas? Yo sí creo que es necesario considerar un trabajo conjunto entre el Estado y las empresas. No es posible que las empresas por sí mismas puedan enfrentar conflictos tan graves como se están viendo hoy en día en contra del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que pueden quemar negocios. Y hablemos, ojo, no solamente de las grandes empresas, que son las que principalmente tienen inversión extranjera, ¿no? Hablemos también de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las pymes conforman el 90%. Ese punto es muy importante, Yasmín, porque déjame decirte que pues la mayor parte justamente de la economía está sostenida justamente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que desde ese punto de vista que estás tocando, tendría que ser algo muy importante, porque muchas veces, y si estás de acuerdo, Ricardo, quiero saber tu opinión, porque pensamos justamente en los grandes emporios, ¿no? Creemos que estos temas son de los grandes emporios, de las grandes empresas, de los grandes empresarios, pero no estamos volteando a ver también justamente cómo los micro, pequeños y medianos empresarios de este país, uniendo filas, uniéndose con iniciativa privada, con gobierno, con instituciones incluso, pueden también impulsar una muy buena cara a través del comercio exterior para reforzar justamente la atractiva economía que tiene México en estos momentos. Sí, completamente de acuerdo. Yo haría dos precisiones importantes. La primera es, creo que es un poco paradójico justamente que la economía esté sostenida, como anunciabas, el 90% en economía de escala en pymes, pero por otro lado también tenemos que los grandes contribuyentes, que coincido, la mayoría tienen inversión extranjera, sostienen realmente los ingresos tributarios. O sea, estamos hablando de que en los últimos años aproximadamente el 1% del padrón de grandes contribuyentes
lo representan grandes contribuyentes, y ese 1% representa más de la mitad de los ingresos tributarios. Entonces, por un lado, tienes un grupo muy pequeño de contribuyentes con inversión extranjera, que son los más formales por definición, que son los que más pagan impuestos, y por otro lado tienes la coyuntura de decir, como lo anticipabas, bueno, pues es que en México, ya hablando cuantitativamente, realmente lo que más pulula pues son las pymes. En ese sentido, yo creo que es bien interesante ese análisis porque no solo se van a enfrentar a un sistema recaudatorio que les exige un nivel de cumplimiento muy alto, ¿no? Y en materia de comercio exterior también. O sea, recientemente, digamos, hace por ahí el 15 de noviembre de 2024, se publica esta obligación, por ejemplo, de estar dándole acceso a la autoridad fiscal al anexo 24 en tiempo real. Que eso representa una inversión en infraestructura, en tecnología muy importante para las empresas, que no distingue entre grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, medianos. Y entonces te enfrentas a esta situación en donde te están exigiendo cada vez más infraestructura, más inversión en activos, no te están apoyando realmente con estímulos fiscales, con beneficios administrativos o facilidades, pero además, por otro lado, no olvidemos que los empresarios pymes pues también son personas y también se van a enfrentar a la reforma judicial, no solo en el ámbito, digamos, de los litigios que tengan con autoridades administrativas, sino en el ámbito personal y en el ámbito comercial. Y ahí es donde también se vuelve bien relevante la reforma, porque a lo mejor no nos vamos a dar cuenta de los impactos en 2 o 3 meses, sino cuando la empresa X, una pyme, tenga un conflicto con la empresa Y que le dejó de pagar, y entonces se enfrente a una demanda judicial por la vía civil, digamos, una demanda de pago, y se dé cuenta de que pues, realmente los jueces no saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante el análisis que planteas porque permea varios ámbitos de las pymes y de los grandes contribuyentes. Justamente en ese sentido, Yasmín, me gustaría entonces preguntarte, ¿tendríamos entonces que capacitar más a las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Para que aprendan justamente a hacer negocios al exterior, ¿no? Para que aprendan justamente a protegerse de estas prácticas o malas prácticas que se generan, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en Canadá, porque es una realidad que las tres partes formamos un ente importantísimo dentro del continente, ¿no? Entonces, esta capacitación justamente tendría que ser, vuelvo al mismo tema, y perdónenme que insista en esto, pero tendríamos que estar cerrando filas, institución, gobierno, pymes, para poder justamente tener estos pequeños empresarios fortalecidos y sepan qué hacer ante un comercio exterior. 100% de acuerdo. Creo que hay 2 puntos que salen de tu pregunta. La primera, ¿qué hacemos frente a un poder judicial que probablemente no esté debidamente capacitado? Y normalmente estábamos acostumbrados, el juez conoce el derecho, ¿no? Este principio general del derecho, ¿no? Hoy en día creo que nosotros, los litigantes de este lado, debemos comenzar a preparar, a presentar demandas muchísimo más completas. Y esto va de la mano con la industria, porque cuando preparamos una demanda, la industria nos da los insumos con los cuales vamos a justificar, soportar los hechos y los argumentos. Entonces, la primera es, desde el punto de vista legal, amerita una mayor preparación. Desde el punto de vista empresarial, totalmente de acuerdo que debemos de empezar a tener una cultura de la prevención, perdón por el anglicismo, del compliance, del debido cumplimiento. En la medida en que las empresas comprendan que es necesario cumplir ex ante todas las medidas, las obligaciones que tenemos que a las que estamos obligados frente al Estado, creo que vamos a necesitar menos llegar a estos mecanismos judiciales. Justo como decías, una consecuencia de la reforma judicial es precisamente que no sabemos si el día de mañana, frente a un impuesto ilegal, frente a un acto, una visita de verificación de la autoridad que probablemente tenga vicios también en el procedimiento que sean ilegales, vamos a tener una respuesta positiva. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué ir a un mecanismo judicial? Desde antes verificamos que nuestras empresas cumplen, ¿no? Es esto que hoy en día ya llamamos compliance, que las empresas han comenzado a seguir. Creo que es el camino hoy en día y es donde las empresas deberíamos cerrar filas, porque tenemos menos apoyo del Estado y el apoyo lo que busca es recaudar. Justamente, Ricardo, en ese sentido,
¿Cómo reforzar entonces la capacitación, ¿no?, para estas pequeñas y medianas empresas, para que justamente estén preparadas ante cualquier eventualidad, ante la incertidumbre que se está viviendo justamente? Porque también hay que decir algo, estamos en una etapa de desarrollo de la reforma. Todavía no sabemos y vemos que es un proceso complicado, ¿no? Y se ha estado analizando desde ese punto de vista. Pero todavía no estamos cayendo en el hecho de que ya estamos dentro de del ejercicio como tal de la reforma. Todavía no lo estamos haciendo, estamos en una etapa de evolución. Y en esta misma etapa, Ricardo, te preguntaría por eso justamente, ¿cómo entonces reforzamos y hacemos entender a estos micro, pequeños y medianos empresarios que deben de estar preparados justamente para cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar en un futuro? Pues mira, yo coincido completamente con Yasmín. Creo que el tema del compliance y de la prevención se vuelve clave. El tema es que es costoso a veces, ¿no? Y vuelvo al punto que hacía hace unos minutos. Es costoso cumplir, digamos, a nivel incluso tecnológico, infraestructura, educación, capacitación constante. Es decir, tenemos que estar constantemente revisando cuáles son los cambios administrativos que implementa la autoridad fiscal a través no de cambios legislativos, y ese es el gran reto, sino de la emisión de disposiciones de carácter general, que pueden ser incluso mensuales, ¿no?, y que cambian 3, 4, 5 veces en el año. Yo creo que uno de los retos también a nivel incluso de cultura empresarial que tenemos, el primero, coincido, es el compliance. El segundo, creo que es añadir un ingrediente adicional a las negociaciones que se tienen con terceros, con clientes y con proveedores, y es la exploración de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Se tiene, digamos, pues una especie como de imagen, me parece no necesariamente acertada, por ejemplo, del arbitraje, ¿no? A veces se piensa que el arbitraje es para empresas multinacionales, para grandes corporativos, lo cual, digamos, tiene una dosis de realidad, porque desde mi punto de vista así es quienes lo utilizan con más frecuencia, pero lo cierto es que hay cámaras empresariales, por ejemplo, que cuentan con el marco normativos para llevar y ventilar este tipo de controversias entre pymes. El tema es, insisto, un tema de cultura empresarial. Estamos acostumbrados a que si nos peleamos nos vamos a juicio, ¿no? Claro. Y creo que esta es de las cosas que el empresario mexicano tiene que empezar a considerar, insisto, en la negociación de contratos, decir, bueno, a lo mejor tú eres el proveedor, yo soy el consumidor. No sabemos si nos vamos a pelear, pero si nos peleamos, pues creo que los dos estamos de acuerdo en que mientras sabemos qué va a pasar con la reforma judicial, pues es mejor ir con un verdadero experto que nos garantice que al menos va a entender de lo que estamos hablando y va a resolver. Ahora, no quiero dejar de responder tu pregunta anterior. Yo creo que el momento que vivimos en los 3 países que forman el TEMEC es muy importante y digamos, es coyuntural. Por un lado, tienes en Estados Unidos una elección que tiene muchas similitudes con la mexicana. Tiene candidatos que incluso se parecen en algunas cosas a los candidatos mexicanos, bueno, al candidato a las candidatas mexicanas. Y por otro lado, tienes un país en Canadá que cada vez más exige un poco la salida de un presidente que lleva 9 años ya en el poder, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la agenda que vaya marcando Estados Unidos en torno a la reforma judicial va a ser súper importante para ya a nivel implementación, para ir midiendo realmente qué tanto el Ejecutivo va a empujar lo que dice la reforma constitucional, porque la realidad es que al día de hoy Estados Unidos no se ha pronunciado formalmente y no sabemos cuál va a ser la reacción formal institucional del presidente frente a la reforma judicial, que desde luego impacta la inversión de nuestro país vecino del norte a través de muchísimas empresas que operan aquí en México, ¿no? Por supuesto. Y es justamente en ese sentido, hablando de qué puede pasar, ¿no? Yo te preguntaría, sabemos que la política económica del presidente de Estados Unidos, ¿no?, va a tener cierto nivel de agresividad, ¿no? Sabemos que estamos dentro de una etapa de desarrollo de una reforma judicial y sabemos que va a haber cambios, lo mencionabas muy bien, ¿no? Seguramente va a haber cambios en Canadá. ¿Cómo entonces podemos quizá enfrentar una amenaza de un arancel de 25%,
¿no? Sí. Con todo lo que está pasando en el país. Y en Canadá y en Estados Unidos. Y es un todo, ¿no? Híjole, ojalá tuviera una respuesta concreta. Es complicado pensar qué puede suceder ante una... Ya sucedió. En 2018, Donald Trump subió los aranceles por ahí del 15-25% al acero y el aluminio. Al final volvió a retirar estos aranceles. Esta es su segunda, digamos, ahorita es una amenaza. No sabemos si efectivamente lo va a cumplir. Bueno, ya dijo que su primer día de gobierno El 20, grabará, ¿no? Exacto, el 20 de enero va a estar implementando esta medida. Entonces, yo no lo echaría a saco roto. O sea, por ahí estoy escuchando, no lo va a ser un proceso de inflación para ambos países, para las economías, se van a subir los costos. Pero al final del día estamos frente a un presidente que está pasando por su 9º año, que yo creo que tiene todo el poder ahorita para hacer y deshacer como quiere. Está la guerra contra China, eso es muy importante. México creo que no ha planteado una postura clara respecto a cómo vamos a tratar a China como socio comercial. A ver, si estamos hablando de inversión extranjera, si estamos hablando de que Estados Unidos es nuestro principal cliente, no hay que perder de vista que los insumos principalmente vienen de Estados Unidos y por eso tenemos un conflicto hoy en día, al menos en materia automotriz, porque México no ha sabido demostrar que el acero y el aluminio con que arma los automóviles, con que arma todos los productos que son finalmente exportados a Estados Unidos, realmente cumplen con la regla de origen. Entonces, por supuesto, Estados Unidos voltea hacia nosotros y nos dice, hey, controla a China y realmente configuremos lo que es la región TEMEC, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un primer problema. Si no resolvemos eso, justo te decía, o sea, no sé cómo responder qué tiene que hacer la industria, porque estamos frente a un poder judicial débil, estamos frente a un gobierno, nuestro principal socio comercial, que constantemente nos está amenazando en situaciones que obviamente van a repercutir. Hoy, estamos amaneciendo con el dólar en 20.40, 20.10. Sí, y así van los días, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? Creo que sí hay que armar filas, pero tenemos que tener un acercamiento con el Estado, justo para que también ellos nos apoyen con las conversaciones con nosotros. En ese sentido, Ricardo, ¿hay que blindar entonces las negociaciones del TEMEC? Híjole, creo que es una gran pregunta porque la persona que hoy está al frente de la Secretaría de Economía, que es Marcelo Ebrard, conoce bien al presidente Trump, ¿no? Y conoce bien justamente las entrañas de la Del economía. sí, ¿no? por supuesto, y del TEMEC. Él fue uno de los justos negociadores, ¿no? Correcto. En etapas anteriores. Correcto. Y creo que yo rescato también algo de lo que dice Yasmín. Creo que la postura de México pues no es clara porque es un gobierno que va empezando y el de Estados Unidos apenas va a iniciar también. Entonces creo que lo que estamos viendo hoy es un discurso todavía postelectoral de Trump sin haber tomado posesión. Y creo que va a ser bien importante que las partes se sienten a platicar cuáles son sus prioridades. Creo que es importante también que el gobierno federal americano entienda las implicaciones de la reforma judicial y creo que en ese momento las van a tener que contrastar contra el TEMEC y van a tener que, se darán cuenta, evidentemente creo, que pone en riesgo realmente los compromisos del Estado mexicano frente al TEMEC. Y entonces ya tienes ahí varios ingredientes que pueden ser muy complicados de sortear para la presidenta Claudia Sheinbaum, porque por un lado tienes el tema migratorio, que realmente pues, fue parte del discurso de la campaña de Trump, fue creo que de los discursos más prolíficos. Y que fue el pasado también. Desde luego, y sigue siendo exitoso, porque el problema de la migración le sigue preocupando a una buena parte de ciudadanos americanos. Tienes el problema del narcotráfico, tienes el problema también justamente de la apertura que ha tenido México con China y que creo que es evidente, o sea, creo que cada semana vemos una marca nueva de automóviles chinos en México y eso desde luego pues no le gusta al gobierno americano. Y tienes ahora la reforma judicial. Entonces, híjole, es una combinación complicada y un poco creo que para Estados Unidos va a ser, ¿qué puedes ofrecer? No, es que es justo ese es el punto cuando yo me refería a blindar el TEMEC, ¿no? O sea, ¿qué nos conviene? O seguir abriendo el mercado a empresas chinas, ¿no? O seguir con nuestros socios tradicionales para seguir fortaleciendo la región y que esto siga avanzando para las tres naciones, ¿no? Entonces, justamente ese es el punto, ¿no, Jess? Justo. En la administración anterior se hablaba muchísimo de nearshoring,
México Y que lo hemos olvidado con la reforma. Pero ahí va un punto. Hablábamos de nearshoring como esta relocalización de las empresas, porque recordarán que en COVID hubo el rompimiento de cadenas de suministro, la guerra entre Ucrania y Rusia ocasionó que los costos del petróleo para la transportación subieran, etcétera, lo que ubicó nuevamente a México, no por primera vez, porque ya es la cuarta ola del nearshoring, ubicó nuevamente a México frente a una posición estratégica para que nuestros socios comerciales pudieran acercarse a Estados Unidos. Un gran polo de desarrollo. Exacto, pero ojo, Estados Unidos no habla de nearshoring. Estados Unidos habla del friendshoring. Si eres mi amigo, te doy acceso a Estados Unidos. Si no eres mi amigo, ¿y qué implica ser amigo? La relación con China. Vuelvo a lo mismo. ¿Hay que blindar entonces el TEMEC? ¿O no hay que blindar? Pero ¿cómo lo hacemos? Justo, a ver, yo me pregunto todo el tiempo, ¿creemos que Estados Unidos no ha analizado la reforma judicial? Yo creo que ya lo tienen sobre la mesa y creo que están juntando, son excelentes negociadores. Han dado destellos, ¿eh? Desde la misma Casa Blanca han dado algunas declaraciones, no tan claras como nos gustaría saber, Claro. para seguir fortaleciendo las negociaciones, pero sí han dado un poco de ¿Y señales. qué tanto lo van a usar como un arma al momento? Porque en 2026 se viene una revisión del TEMEC, ¿no? O sea, con base en el capítulo 34 es una revisión de TEMEC, más no una renegociación. Y por ahí, un poco Canadá lo ha estado anunciando, no va a ser revisión, va a ser renegociación. Entonces, ¿qué tanto Estados Unidos en realidad sabe cuáles son las implicaciones de la reforma y en realidad está juntando todas sus armas para que el día de mañana, en junio de 2026, venga y diga, a ver, México, no estás incumpliendo TEMEC porque aquí están todos tus compromisos? Y reforma laboral tenemos en materia de organismos genéticamente modificados, tenemos incumplimientos en materia energética y la lista es enorme. Claro, Ricardo. Tendríamos entonces que empezar a analizar cómo fortalecer al interior la institución del gobierno mexicano para poder enfrentar todos estos retos que se están poniendo justamente con toda la evolución de la reforma. Sí, desde luego. Y mira, yo creo que la percepción dentro del gobierno es que precisamente eso están haciendo. El tema son las prioridades y son realmente las líneas de acción que va a tener el gobierno. Porque yo no tengo duda de que los funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación, la segunda etapa del gobierno, están convencidos de que están fortaleciendo el gobierno. Es más, creo que, no todos, pero creo que varios probablemente crean que están fortaleciendo el Estado de Derecho con la reforma judicial. El tema, insisto, es la dirección en donde estemos caminando, porque su percepción de fortalecimiento probablemente sea muy distinta que la nuestra, ¿no? O que la de Estados Unidos. O que la de Estados Unidos y Canadá, completamente de acuerdo. Entonces, creo que es un tema de alineación. Es un tema de entender hacia dónde va a poner el gobierno de Estados Unidos sus prioridades y verificar si están alineadas con las nuestras. Y creo que si no, pues lamentablemente tendremos que hacer una modificación de esas prioridades y alinearlas con la de los países vecinos. Y hablando de esas modificaciones, ya es para ir cerrando esta conversación aquí en Negocios con Valor, justamente me gustaría ir escuchando más bien tu conclusión sobre el tema, porque creo que al final del día México, Estados Unidos, Canadá, reformas, no reformas, siempre van a buscar justamente el nombre de nuestro podcast. Vamos a necesitar negocios con valor entre las tres naciones. Conclusiones de este tema. La conclusión principal es que el sector empresarial no debe perder de vista todas estas modificaciones que están sucediendo. Debe de participar, formar parte del famoso cuarto de junto, ¿no? Acercarse al gobierno federal para que sus intereses se tomen en cuenta en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, pero además en vías de la reforma judicial, ¿no? Como cerrando este tema, se acerquen a la capacitación, al cumplimiento normativo, a la prevención, porque no sabemos al final del día cómo va a resultar la reforma judicial. Entonces, antes de llegar justo a una denuncia, a una demanda, a un amparo, mejor seamos preventivos, evitemos una verificación o, en todo caso, busquemos por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Sí, yo coincido completamente. Creo que no hay que ver el compliance, la capacitación como un gasto, sino como una inversión. Y es más bien una forma de hacer negocios, ¿no? Una forma de llevar tu empresa, es una forma de decir, prefiero prevenir que lamentar. Y lo que sí sabemos es que podemos decir con toda certeza, no sabemos
qué tanto va a afectar la reforma judicial, la impartición de justicia, pero la afectará, eso sin duda. O sea, no puedes esperar, digamos, que estemos en un lugar mejor con jueces menos preparados y que además llegaron con influencia política. Entonces, lo que es un hecho es que va a cambiar la forma de litigar los asuntos, vamos a tener que acercarnos de otra manera a los tribunales, pero sobre todo vamos a tener que tratar de no llegar a esa instancia. Entonces, los cambios tienen que ser previos, tienen que ser preventivos, y si estamos ya en ese nivel, ojalá hayamos negociado una cláusula que nos permita acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversia para sortear el tema de la reforma judicial, ¿no? Por supuesto. Pues vaya conversación que tuvimos hoy. Yo les quiero agradecer. Te quiero agradecer a ti que nos estás escuchando. Esto es Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Nuestro primer podcast, creo que fue una conversación llena de ideas, llena de propuestas y justamente llena de análisis, que ese es el objetivo. Mi nombre es Adrián Díaz y yo les agradezco a ambos este primer capítulo y por supuesto nos escuchamos en la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.